¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy presentándole la clase para este día jueves. Las diapositivas tratan sobre un tema está regulado en el código de forma especial. Como se ve, es el contrato de trabajo con docentes de colegios privados. Eso está regulado en el código de manera especial porque tiene este tipo de contratos una diferencia con respecto a otros trabajadores. Justamente el artículo 101 y 102 del código se encarga de tratar el tema de esta clase de trabajadores. Dice que los contratos de trabajo con profesores o docentes de establecimientos de enseñanza particular o establecimientos privados de educación tienen una regulación especial contenida en los artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, que quede claro lo siguiente: los profesores de los colegios son trabajadores, colegios privados son trabajadores y como tal tienen derechos, esos derechos generales que todo trabajador le concede la ley. Pero por la particularidad de su trabajo, el legislador quiso elaborar unas normas especiales para su caso. Ahí está, artículo 1 y 102. Dice la diapositiva, además, el Código Sustantivo del Trabajo reglamenta la contratación dirigida a los profesores de los colegios en los colegios privados y demás instituciones. Y demás instituciones, no solamente colegios, demás instituciones de educación privada. Lo he subrayado porque si bien la norma habla de colegios privados, esto también se aplica a otro tipo de instituciones de educación privada. No es solamente para el profesor de primario, bachillerato, no solamente. Continúa, no es que se trate de una forma distinta de contrato, sino que contempla un término de duración acorde con la naturaleza de los establecimientos de educación, en el sentido de que no operan todo el año. Generalmente, y hablando de los colegios, el año lectivo, que así se llama, tiene una duración de 10 meses. 10 meses. Y como se decía ahora, también cobija esta norma otras instituciones de educación privada. Esa educación que se llama no formal, allí el profesor igualmente tiene un contrato de trabajo. Sé bien que muchas instituciones mm, violentan la norma porque dizque el profesor está mediante un contrato por prestación de servicios. Eso es absolutamente falso. Todo profesor en cualquier institución está sometido a las reglas que le impone la institución. Por consiguiente, la institución es la empleadora, subordina al profesor y el profesor cumple unas reglas que imponen las instituciones. Entonces, no es un colegio, es otro tipo de institución de educación. Ahí siempre hay un empleador. Y anoto algo que no está en la diapositiva, pero es de tener en cuenta. En caso de las universidades se rigen por la Ley 30 de 1992, que es la Ley de Educación Superior.
En un principio, cuando empezó a regir esta ley, muchas universidades, valiéndose de una norma que traía esta ley del 30 del 92, contrataban a los profesores por prestación de servicio totalmente ilegal y se amparaban en que la ley 30 del 92 permitía ese tipo de contratación. Eso es un asunto en donde se quiere echar mano de aquello que le permita pagar menos al profesor, desconociendo que hay un principio del derecho laboral que se aplica a toda situación, independiente de quién es el empleador, quién es el trabajador, y es el siguiente. Cuando dos normas regulen el mismo tema, siempre se aplica la ley laboral. Cuando dos normas regulen el mismo tema, siempre se aplica la ley laboral. En el caso de las universidades, pues está todavía la ley 30 del 92, que introdujo una norma pretendiendo regular el trabajo de los profesores, pero ya existía en el código la norma en el que indica si hay un empleador que subordina, hay prestación directa del servicio y hay pago, existe un contrato de trabajo y se aplica el código laboral. El código laboral data de 1950, que ha tenido modificaciones. Entonces, cuando aparece esta ley 30, sí, aparece una norma en la ley 30 indicando que el profesor podría, no era que era obligado, podría ser contratado mediante esa fórmula de prestación de servicio para no pagarle prestaciones sociales, no cancelar de vacaciones. Estoy hablando de las universidades. Pero para ese momento y desde muchos años atrás existía el código laboral. Y siempre se aplica el código laboral cuando dos normas regulan el mismo tema. En este caso, el tema es el trabajo de los profesores. La preferencia es para aplicar el código laboral. Muchas universidades hicieron eso, pero finalmente la Corte Constitucional, años después, estableció que esa norma de la Ley 30 del 92 era inconstitucional y por consiguiente no se podía volver a aplicar y que se tenía que aplicar el Código Laboral. No era necesaria la intervención de la Corte. Aquel que no tiene el afán de burlarle los derechos a un trabajador, en este caso un profesor, debía saber que se tenía que aplicar el Código Laboral. Para ese tiempo, yo fui víctima de dos universidades en las que fui profesor, que durante varios años no me pagaban prestaciones sociales, basándose en esa ley 3092. Cuando terminó mi vinculación con esas universidades, utilicé el derecho que me da la ley y las demandé y perdieron la demanda. Las demandé porque debían haberme pagado las prestaciones sociales y perdieron la demanda. Dos universidades donde fui profesor para ese momento, cuando llegó la ley 30 del 92. Continúo. La norma presume que el contrato de trabajo con docente de instituciones de educación privada tiene una duración de un año, siempre que las partes no hayan acordado un término superior o inferior.
Es una presunción. No quedó establecido claramente por cuánto tiempo se contrata el trabajador, en este caso el profesor, si es superior al año o inferior, se presume que la duración de ese contrato es por un año. Se presume. ¿Quién tiene que desvirtuar la presunción en el caso de una demanda? El empleador. Es el que tiene que desvirtuar que en realidad no era por un año. ¿En qué falló ese empleador? En no determinar con precisión cuál era el término de contratación, superior a un año o inferior a un año. Continúo. El artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el contrato de trabajo con los profesores del sector privado se entiende celebrado por un año, por el año escolar, salvo que las partes pacten un periodo diferente, que puede ser mayor o menor al año escolar. Eso es legal. A un profesor lo pueden contratar por 3 meses, 4 meses, por 2 años. Eso se ajusta a la norma. Se ajusta a la norma. Y sus prestaciones sociales, usted ya lo debe saber a estas alturas del semestre, se le calculan con fundamento en la duración del contrato. Ahora, como dice que puede ser mayor a un año, al año escolar, que el año escolar es de 10 meses en los colegios, se le contrató por 2 años. Es un trabajador como cualquier otro. Si el contrato está vigente a 14 de febrero, las cesantías de ese profesor deben ir a un fondo. No hay diferencia alguna con el resto de trabajadores. Quiere decir que en lo que la ley no traiga como excepción, se aplican todas las normas que el Código Laboral trae y aplicables al resto de trabajadores. Eso que quede claro. Continúo con la otra diapositiva. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C483 del 95, que se la estoy mostrando. Yo le reitero que, ¿qué significa una sentencia C? Sentencia C es cuando la Corte Constitucional ha estudiado una ley, porque esa ley cualquier persona la demandó por violar la Constitución y la Corte se pronuncia sobre si en verdad violó la Constitución o no esa ley. Se sabe que las leyes tienen menor jerarquía que la Constitución. La Constitución es la ley mayor. La Constitución es la norma de normas. En este caso, se demandó el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo y la Corte se pronunció a través de la sentencia C483 de 1995. Entre comillas está, el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una norma supletiva. ¿Por qué supletiva? Porque es una norma justamente especial frente a las generales que trae el código. Por eso es supletiva. Una norma supletiva del acuerdo entre los contratantes en una relación laboral docente, ya que únicamente ante el silencio de las partes en el convenio, el legislador concluye que el contrato de trabajo ha sido celebrado por un término equivalente al de año escolar, lo que se decía ahora.
Si las partes guardan silencio sobre la duración del contrato, se entiende que es por el año escolar. Se entiende que es por el año escolar. El mutuo consentimiento del establecimiento educativo por una parte y del profesor por la otra tiene la virtualidad de regir en ese aspecto las relaciones propias del vínculo laboral que se contrae, ya que las dos partes están disponiendo de aquello que que a ambas les interesa. A ambas les interesa ese tipo de contrato, que se entienda por el año escolar. Hubo silencio, no se manifestó cuánto duraría el contrato, se entiende por el año escolar y se le paga al profesor conforme a la duración del vínculo. ¿Cuánto duró el año escolar? 10 meses, 10 meses y otros días más. Y así se le liquidan sus prestaciones sociales. Más adelante dice la Corte, a falta de estipulación, o sea, a falta de acuerdo, rige la norma subsidiaria. Esta ha sido establecida por el legislador con el objeto de otorgar seguridad jurídica a la relación contractual, previendo la solución de eventuales controversias, dada la circunstancia de un contrato en el cual el término de duración no haya sido previsto de manera expresa. Sigue explicando la Corte lo pertinente si no se estableció con exactitud cuánto habrá durado el contrato. Sigue la Corte indicando que se presume por el año escolar. Así lo reiteró la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia, la 43764, del 24 de agosto de 2016, con ponencia del magistrado Jorge Luis Quirós. Dijo este magistrado en su momento, además esta corporación, ¿cuál es la corporación? La Corte Suprema de Justicia. En sentencia CSJ, CSJ significa Corte Suprema de Justicia. CSJ es Corte Suprema de Justicia. No confundir con la Corte Constitucional. CSJ, SL. SL, sala laboral. Sala laboral. Porque la Corte está dividida por especialidades. Entonces, los magistrados especialistas en lo laboral conforman lo que llama una sala, que es la sala laboral. Sentencia del 17 de mayo del año 2011, radicado 38182, que reiteró la identificada con el número 15623, indicó que por año escolar debía también comprender el semestre universitario. Eso es bien importante, que por el año escolar también debía comprender el semestre universitario. Entonces, ¿que esto cómo se aplica en el caso de un profesor de una universidad? El profesor de una universidad que, pues las universidades cobran un semestre, pero realmente las clases no duran un semestre. Ahí, para la Corte, el año escolar en las universidades sería lo que dura la parte lectiva, o sea, la parte de estudio realmente, que generalmente en las universidades es de 4 meses y medio, donde hay 15 días finales que los destinan para exámenes finales y un poco 2 días o 3 días más para exámenes supletorios. En realidad no se estudia 6 meses
pero se entiende que ese es el tiempo de un semestre. Son 4 meses y medio, más o menos, siempre es 4 meses y medio. Y eso es lo que al profesor le pagan. En el caso de los profesores de cátedra, 4 meses y medio. No es que esté vinculado ante 6 meses. Y se le paga conforme a la duración de ese contrato. Se le pagan los salarios por 4 meses y medio y se le pagan las prestaciones sociales por 4 meses y medio. Se le liquidan las vacaciones proporcional por 4 meses y medio. Así se dijo, sigue la Corte. Según el precitado artículo 101, continúa, está haciendo alusión al 101 del Código, la regla es que tales contratos se entienden celebrados por el año escolar ante el silencio de las partes contratantes sobre el término de duración de la relación. Ahora bien, por año escolar, esta sala de antaño ha entendido el equivalente al periodo académico. El equivalente al periodo académico. De modo que no necesariamente se refiere a un año, sino que puede comprender, por ejemplo, el semestre universitario. Puede comprender, por ejemplo, el semestre universitario. En consecuencia, si las partes guardan silencio respecto a la duración del contrato, este se entiende realizado por el año escolar, que puede ser anual o semestral. Año escolar puede ser anual o semestral. En el caso de las universidades, generalmente las universidades son por semestre. Hay universidades que son por años aún. Hay universidades que guardan una duración del tiempo de estudio por años. Hay universidades que tienen materias semestrales y otras materias que se cursan durante todo un año. Pero es el año lectivo, es el año de estudio, no el año de 360 días, no el año de 12 meses. Continúo. Vacaciones en los docentes del sector privado. Respecto a las vacaciones en los docentes de instituciones educativas del sector privado, señala el numeral segundo del artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo lo siguiente. Atención, las vacaciones. Las vacaciones reglamentarias del respectivo establecimiento dentro del año escolar serán remuneradas y excluyen las vacaciones legales en cuanto a aquellas excedan de 15 días. Ya se sabe, un trabajador cuando ha cumplido un año de trabajo continuo tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas. En el caso de los profesores, particularmente esto sí se aplica a los colegios, las vacaciones reglamentarias, o sea, las vacaciones del colegio, son remuneradas. Y esas vacaciones de un colegio siempre duran más de 15 días. Son unas vacaciones de mitad de año o de final de año. La norma está diciendo que se excluyen las vacaciones legales. O sea, se excluye, no se aplica la generalidad en materia de vacaciones para el resto de trabajadores. En los profesores, como las vacaciones, generalmente, de los colegios, es más de 15 días, eso es lo que se aplica. No puede venir el profesor a decir que tiene el derecho a las vacaciones que da el colegio, más las vacaciones por haber cumplido un año de trabajo. Porque la norma dice que se excluyen las vacaciones legales, las que se aplican para la mayoría de trabajadores.
El docente tiene derecho a las vacaciones, pero estas ya las disfruta en el intermedio de los periodos académicos, ya sea a mitad de año o a fin de año, que es lo que acabo de mencionar. El docente no tiene derecho a las vacaciones como tal si ya ha tenido un receso dentro del año escolar, excepto si ese receso es inferior a 15 días. Ahí también hay que tener en cuenta. Si el receso fue inferior a 15 días, sí tiene derecho a las vacaciones como el resto de trabajadores. Si el receso es inferior a 15 días, generalmente no es inferior a 15 días, por el contrario, el receso es superior a los 15 días. Sobre este aspecto, entonces, la Corte Constitucional, en la sentencia 483 del 95, indicó, comillas, se trata otra vez de adaptar el sistema legal de vacaciones previsto para todos los trabajadores a la situación que se genera por la forma en que se dividen los periodos académicos, mediante la suspensión de labores dentro del año escolar por las temporadas vacacionales de los estudiantes, quedando cobijados en ellas los docentes. Claro. Los estudiantes en las vacaciones, de mitad de año y final de año, pues los profesores también, también. Que se queden unos días más y que ingresen un tiempo adelantado frente a los estudiantes, sí, pero el tiempo de descanso normalmente los docentes es superior a 15 días, tanto en mitad de año como a final de año. Sin faltar la disposición especial que se considera, podría pensarse que los profesores, como trabajadores que son, gozarían del derecho a tomar sus vacaciones remuneradas individuales, no obstante el disfrute real de ellas cuando son suspendidas las tareas escolares. Esto representaría un trato inequitativo y desigual en cuanto preferente e injustificado en detrimento de los demás trabajadores, y además implicaría rupturas constantes en los periodos académicos normales, con notorio sacrificio de la comunidad que debe, perdón, de la continuidad que debe imperar en el quehacer educativo. Es eso. Si la ley estableciera que además de las vacaciones legales, las que tienen todos los trabajadores, tienen derecho a las vacaciones del colegio, pues sería un trato injustificado, carente de equidad, discriminatorio. Además, eso implicaría que se estuvieran suspendiendo las actividades académicas de manera permanente. Entonces, atención al tema este de las vacaciones de los profesores, cómo es el asunto de acuerdo al artículo 2 del artículo 102, numeral segundo. Tener presente eso, que hay diferencia con el resto de trabajadores. Ahora, claro, esas vacaciones que tiene el profesor, porque hay un receso en las actividades académicas, son remuneradas, se le remuneran de acuerdo al salario ordinario del trabajador. En eso no hay diferencia sobre la remuneración con el resto de trabajadores. Aprovecho para hacer esta indicación sobre el tema de las vacaciones. Usted debe siempre tener presente lo que trae la ley sobre cómo se liquidan las vacaciones, con fundamento en qué salario, qué es lo que trae la ley para liquidar vacaciones. O sea, es que eso está en el código escrito y eso fueron pues los tantos ejercicios que les he indicado. No debe usted hacer un ejercicio separándose lo que trae el código. No debe liquidar absolutamente nada separándose de lo que trae el código. El código es la base de todo. Lo que está escrito en el código es la base de todo. Tantas veces repito eso, pero no sobra.
Otra diapositiva que tiene que ver con las cesantías en los docentes de los colegios privados. Respecto a los hilos de cesantías, el numeral primero del artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo dispone: para el efecto de los derechos de vacaciones y cesantía, se entiende que el trabajo del año escolar equivale a trabajo en un año de calendario. Mire lo que dice, y eso está entre comillas porque así lo trae el código. Para efectos de los derechos, vacaciones y cesantías, se entiende que el trabajo del año escolar equivale a trabajo en un año del calendario. Este tratamiento especial implica que si el docente laboró 10 meses al año, las vacaciones y las cesantías se liquidan como si hubiera laborado el año completo, 12 meses. Pero entiéndase lo siguiente, ¿por qué esto? Porque quedó claro, se entendió que la duración del contrato es por el año escolar, cuando eso quedó establecido. Porque perfectamente, y como se decía ahora, un profesor puede ser contratado mediante un contrato a término fijo por 4 meses. Si el contrato es a término fijo por 4 meses, y como es un contrato a término fijo, debe ser por escrito, pues al profesor se le paga proporcional a la duración del contrato, todo. En este caso que se está mencionando acá, es porque se entiende que el contrato es por el año lectivo, por el año escolar, porque no hubo ningún documento en donde se estableciera el inicio y la duración del contrato. Entonces aquí se entenderá que es por el año lectivo. Y si se entiende que es por el año lectivo, tal como lo trae la norma, las vacaciones y las cesantías se pagan como si se hubiera trabajado todo un año calendario. ¿Cuál es el presupuesto? Reitero, el presupuesto es que se da por entendido que el contrato dura lo que dura el año lectivo, el año de estudio, porque no quedó establecido en ninguna parte por escrito la duración del contrato. Bien. Si el docente no laboró durante el año escolar porque ingresó ya iniciadas las clases, por ejemplo, se determina de forma proporcional en función del año completo. En función del año completo, una regla de 3. Si por 360 días le corresponde tanto, por los días trabajados, ¿cuánto le corresponde? Es una simple regla de 3. En el caso de las primas de servicio se aplica la regla general, de manera que si apenas laboró 10 meses, pero mire, esto es el caso de la prima. En el caso de la prima de servicios se aplica la regla general, de manera que si apenas laboró 10 meses, esta se determina sobre 10 meses efectivamente laborados, pues el tratamiento diferenciado contenido en el artículo 102 del Código Laboral no cobija la prima de servicio. El 102 es para vacaciones y para cesantías. El 102 no cobijó la prima de servicio. Vacaciones y cesantías cuando el año escolar es de un semestre académico. ¿Cómo pasa con las universidades, no? La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que el año escolar aplica también cuando se trata de semestres académicos, como en las universidades, de manera que el contrato puede tener una duración de un semestre que en realidad son apenas 5 meses. Pues yo anoté 5 meses, pero realmente eso no se va a los 5 meses, son 4 meses, 15 días o 3 días más. Y en tal caso, ¿qué sucede con las vacaciones y las cesantías? La pregunta. Si se acepta que el año escolar puede ser de un semestre,
y por tanto el contrato de trabajo también surgen algunas dudas. En tal caso, las vacaciones y cesantías se liquidan como si fuera un año completo. Pregunta. Y si se acepta la teoría, en caso de que el docente elabore los 2 semestres del mismo año, se liquidan las cesantías y vacaciones dobles. Frente a esto, no hay doctrina ni jurisprudencia que aborde el tema. Pero lo correcto sería que, si se acepta el semestre como año escolar, entonces lo dispuesto en el artículo 102 del Código Laboral no se debería interpretar de forma literal, sino que se debería determinar la proporción respectiva. Así, si el semestre es de 5 meses, las vacaciones y las cesantías se calcularían como si hubiera trabajado medio año, 6 meses. ¿Por qué de esta apreciación? Porque no hay escrito nada sobre el tema. Si el semestre es de 5 meses, las vacaciones y la cesantía se calcularían como si se hubiera trabajado medio año, 6 meses. Mi experiencia como profesor de universidad durante tantos años es que esto no lo cumplen las universidades. No lo cumplen. El contrato fue por, digamos, ahí 5 meses, digamos que se llevó 5 meses. A los profesores, generalmente a las universidades, les van a liquidar sobre 5 meses, vacaciones y cesantías, no sobre 6 meses. La Corte no se ha pronunciado específicamente en este asunto de las universidades frente a las vacaciones y cesantías, bajo el presupuesto de que realmente no se trabajan 6 meses, sino, digamos, 5 meses. Pero las universidades no le pagan al profesor finalmente por 6 meses, cesantías y vacaciones. Los profesores de cátedra, los profesores de tiempo completo tienen, bueno, depende de cada universidad, pues tienen unos contratos con mayores beneficios que el profesor de cátedra. Bueno, hasta ahora debe tenerse claro que cualquier profesor de una universidad, cualquier profesor de un colegio es un trabajador. Está subordinado bien a la universidad, bien al colegio. No se puede contratar a un profesor por prestación de servicio. Eso es totalmente ilegal. Siempre tiene alguien que lo subordine. Lo que ocurre es que, en el caso particular de un profesor de universidad, pues él no tiene quien le esté dando órdenes permanentemente como si fuera un operario de un taller. Pero sí se le da al profesor unas normas generales que las debe cumplir y hacerlas cumplir. Sobre la renovación del contrato de trabajo a docentes del sector privado, pregunta. ¿Se debe renovar un contrato con docente de establecimientos de educación particular? ¿Se debe dar un preaviso para la terminación o no la renovación de los contratos? La respuesta es no, por cuanto estos contratos tienen una regulación específica, artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto que el preaviso y la renovación automática del contrato a término fijo están reguladas en otra norma, artículo 46 del Código Laboral. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia 12.919 del 15 de marzo del año 2000, con ponencia, o sea, quien sentó la posición fue el magistrado Fernando Vázquez Botero, dijo, comillas, en efecto, de la lectura de los preceptos en referencia emergen con claridad importantes diferencias entre el contrato de trabajo del periodo fijo
y el contrato laboral con profesores de establecimientos particulares de educación. La primera de ellas radica en el objeto del vínculo. ¿Cuál es el objeto del vínculo? Pues mientras en aquel no existe, según la normatividad que lo regula, especificidad, por lo que resulta posible que las partes lo acojan para la realización de cualquier actividad lícita. En este, el objeto es esencial para la estructuración del tipo contractual, como que las partes lo asumen sobre el presupuesto de que el dispensador del servicio personal, o sea, el profesor, va a realizar una actividad docente. Es muy específico. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Ser profesor, ser docente. Es muy específica su actividad. Asimismo, es destacable como es la esencia del contrato laboral a término fijo, que el acuerdo de voluntades de sus sujetos quede plasmada por escrito. Es una exigencia legal, recuerden eso. Contrato a término fijo es una exigencia legal que debe ser por escrito. En tanto que en el contrato de trabajo con profesores de establecimientos particulares de educación no se exige la formalidad semejante. Si quiere por escrito, si quiere verbal. También se diferencian los contratos en comento, en que mientras el laboral a término fijo es menester avisar la terminación del vínculo con 30 días de anticipación, so pena de su prórroga. O sea, usted ya lo sabe eso. En el celebrado con profesores de establecimientos particulares o privados, dicha exigencia no existe. No hay una norma que diga con 30 días de anticipación le estamos indicando de que no se le va a renovar el contrato. Entonces, si no existe una norma, pues no hay que presentar ese preaviso. Así las cosas, el empleador no tiene la obligación de preavisar al docente respecto a la terminación del contrato o su decisión de no renovar. Simplemente se acabó el contrato porque terminaron las actividades académicas. ¿Cómo se debe celebrar el contrato con docentes del sector privado? Si bien ese tipo de contrato es fijo, en cuanto tiene una duración igual al periodo escolar, al no aplicarse las reglas del artículo 46, escuche esto, no se aplican las reglas del artículo 46. Pero usted, para saber de qué le estoy hablando, pues necesariamente tiene que coger el artículo 46 y revisar a ver qué es lo que dice el artículo 46. De lo contrario, no entiende. Y es que el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo contiene una especie de presunción legal cuando dice que este contrato se entiende celebrado, por lo que no hace falta que se acuda a nada. Pues la ley lo presume anticipadamente, haciendo innecesario cualquier pacto al respecto, a no ser que las partes quieran acordar algo distinto a lo establecido por la ley. Y a decir verdad, para el empleador eventualmente puede ser mejor atenerse a lo que la ley dispone. Para el empleador atenerse a lo que la ley dispone, siempre es lo mejor. ¿Qué dice la ley? Y cúmplase la ley. Con respecto a los aportes a la seguridad social, dice el artículo 221136 del decreto 780 del 2016. Periodo de cotización para los profesores. Los profesores de establecimientos particulares de enseñanza cuyo contrato de trabajo se entienda celebrado por el periodo escolar
nuevamente se insiste, se entienden celebrados por el periodo escolar, serán derecho irrenunciable a que el empleador efectúe los aportes al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en salud por la totalidad del semestre o año calendario, según sea el caso, aún en el evento en que el periodo escolar sea inferior al semestre o año calendario. Me faltó agregar ahí en salud y pensiones, y corrijo porque eso es bien importante. Y pensiones por la totalidad del semestre o año calendario respectivo, según sea el caso, aún en el evento en que el periodo escolar sea inferior al semestre o año calendario, aún en el evento en que el periodo escolar sea inferior al semestre o año calendario. Lo anterior aplica cuando el contrato de trabajo sea determinado por el periodo escolar, caso en el cual el establecimiento de educación debe garantizar la seguridad social por el semestre o el año completo, o el año calendario completo. Y en tal caso, los aportes a seguridad social se deben realizar como de costumbre, como pase con todos los trabajadores. Es decir, por cada una de las partes paga un porcentaje el que le corresponde. Salud, el 8.5 lo paga el empleador, el trabajador paga el 4%, pensión, paga el empleador el 12%, el trabajador el 4%, total 16%. La ARL a riesgos laborales va entre un 0,522% a un 6,960%. El trabajador no paga nada, todo lo paga el empleador. Bien. Entonces, he hecho alusión al contrato especial con los profesores de establecimientos privados, norma que está en el código, artículo 101, 102, y que es un contrato que tiene unas particularidades frente al resto de contratos. Que estén bien, les habló el abogado Oscar Coto.